más que preocuparme, me ocupa ayudar a esta prevención, porque como mencionas, ahorita los jóvenes, yo en mi cartera de pacientes que veo de forma particular e individual, pues bueno, tengo un amplio porcentaje, sí, de chicos jóvenes con ansiedad, depresión y medicados. ¿Sí? Entonces, es muy importante buscar ese origen emocional a través de la biodescodificación y de algunas otras herramientas. Vamos buscando esta parte, porque si te fijas, como han subido muchísimo los casos, lo normalizamos, ¿sí? Lo estamos normalizando como que es normal que ahorita todo el mundo tiene ansiedad y depresión. Y esa parte de normalizarlo nos lleva a no ver, ¿sí?, lo importante o lo grave que puede llegar a ser una depresión y una ansiedad juvenil no tratada. ¿Sí? Una palabra que no nos gusta decir a los papás si le tenemos miedo, ¿sí?, es el suicidio. Y muchos casos de depresión y ansiedad juvenil, ¿sí?, terminan en esta parte por no tener una buena prevención, ¿sí?, en este aspecto. Y bueno, vamos a empezar entonces aquí con alguna información que les tengo preparada. Ay, déjenme ver que aquí se nos recorrió la presentación. Dame un segundo. Aquí estamos. Muy bien, bueno, Carlos ya me hizo el favor de dar por ahí mis credenciales y vamos a entrar en materia y precisamente vamos a ver desde la base, que me gusta mucho, no solo es, ay, los muchachos cómo son insoportables, los adolescentes, los aborrecentes, les decimos a veces, sí, son rebeldes, irresponsables, no hacen caso, se encierran, son estos, y que a qué nos dedicamos los adultos y los padres, sí, pues a enjuiciarlos. ¿Sí? Pero el enjuiciar no lleva una solución, ¿sí? Entonces, frecuentemente todos los adultos creemos que los adolescentes en general son apáticos porque así es y se te va a pasar, yo ya pasé por eso y no pasa nada. Antes no había esto del psicólogo, del tratamiento, se le va a pasar, ¿sí? O incluso creemos que ellos no son capaces de hacer, perdón, determinadas tareas, ¿sí? Y esa parte lo único que vamos haciendo es ir lastimando su autoestima, que una parte muy importante de los temas que vamos a ver el día de hoy es autoestima juvenil. ¿Ok? Entonces, realmente es así la adolescencia, ¿sí? Y bueno, como término básico, la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia simplemente como un periodo de crecimiento, ¿sí?, que se produce en un periodo entre los 10 y 19 años, donde vamos a tener tres tipos de adolescencia, ¿sí?, básica, media, ¿sí?, y donde ya vamos pasando a la adultez. Y es una época de la vida donde se busca, ¿sí? ¿Qué cosa? La compañía de los amigos y aislarse de los papás, ¿ok? Todos los que estamos aquí hemos pasado por esta etapa, ¿sí? Y vamos, y yo los invito en este momento a regresar. ¿Cómo viví mi adolescencia? Vamos a regresar porque eso es un punto muy importante, ¿sí? Estamos esperando que los adultos, ¿sí?, vean a la adolescencia que se suba a esa etapa donde todavía está en esta que es la más complicada, la adolescencia. ¿Sí? Y no nos bajamos a ir a la adolescencia, que nosotros sí ya recorrimos ese camino, ¿sí?, para poderlos entender. Entonces vamos a irnos un poquito a nuestra adolescencia. Y en esta época es un poquito donde se madura toda la capacidad de razonar y lo más importante que hemos visto y que han visto ustedes en estas clases, que es el control o gestión emocional. Es en esta etapa donde se desarrolla, ¿sí?, y nos va a ayudar a que en nuestra vida adulta tengamos una mejor maduración. Y entonces comienzan a madurar su capacidad y a retrasar las recompensas. Ya no es como el niño que sí, ya dámelo, sino empiezan a ver esa parte de, ok, si hago esto voy a obtener este resultado. Pero no es inmediato, papás, no es una varita mágica, ¿sí? Y no volteen ahorita a ver a los chicos adolescentes y decir, ya ven, deben de hacer esto. Es donde comienzan a madurar esta parte, ¿ok? Y tienden a correr riesgos, obviamente, su lóbulo prefrontal biológicamente todavía no está maduro y entonces, sí, ese miedo a hacer las cosas no existe, entonces por eso los adolescentes se arriesgan demasiado. Y tienen una actitud de criticar las conductas de los adultos, por supuesto, porque ellos no conocen esa parte y desde el punto donde están, donde ya no son niños ni son adultos, ¿sí? Entonces ellos se enjuician esa parte y empiezan a criticar todo lo que hacemos los adultos, cosa que no nos encanta a los adultos.
¿Ok? ¿Qué características tienen los chicos en esta etapa? Pues bueno, que es una etapa desafiante de cambios e interrogantes, y los cambios no solo son biológicos, ¿sí? Es por qué tengo que hacer esto, por qué las reglas, y más esta generación, estas nuevas generaciones, ¿sí? Porque bueno, el mío mayor tiene 19 y desde que sabe hablar es interrogante tras interrogante, ¿ok? Entonces, es este crecimiento biológico, ¿sí? Esa necesidad que sienten ellos de ser independientes, de, es que ya estoy grande, ya tengo 15, ya no soy un bebé, ¿ok? Entonces, es esa necesidad de ser independientes, esa necesidad de pertenecer, ¿sí? Y no estamos hablando solo de la familia, sino de pertenecer al grupo, a los amigos, en el fútbol, en la escuela, a los populares, a esto, ¿sí? Esa necesidad de ser parte de algo es muy importante en esta etapa, ¿sí? Son idealistas y esta parte, ¿sí? Muchos papás cometemos el error de opacarla o no de tomarle atención, y es aquí, en esta etapa, donde nacen las grandes ideas. Porque entonces dentro de su cabeza caben todos aquellos proyectos y sueños que son factibles de realizar. Pero ¿qué hacemos los papás? Ay, mijito, otra vez con tus sueños. Ay, sí, sí, no. Mira, ponte a estudiar y después hablamos. ¿Ok? Esta característica es importante que le pongamos mucha atención y los ayudemos a desarrollar este talento. Y claro, son egocéntricos, ¿sí? Es por qué no tienes empatía y por qué no recogiste el cuadro, por qué no lavaste tu plato, por qué no hiciste, por qué, porque ellos están en ellos mismos. Esa parte, ¿sí? de nuestra maduración en la adolescencia somos nosotros, nos estamos conociendo, y entonces no siempre hay esa empatía, ¿sí? Con los demás. Muy bien. Y esta imagen me encantó, que es precisamente la adolescencia, pues es un adulto en construcción, ¿sí? Todo lo que hagamos aquí va a detonar muchísimas realidades, ¿sí? En mi vida adulta. Muchas cosas, muchos patrones, muchas estructuras, creencias y paradigmas nacen en esta parte de la adolescencia y las ponen en acción en la vida adulta. Así que, papás, pongan atención a esta parte. Muy bien. Y bueno, entrando al tema, obviamente que es importante, ya vimos que en la adolescencia vamos a tener muchos cambios, muchas cosas, ¿sí? Que va a haber muchas partes neuronales que que van a ir madurando y que tienen mucho que ver con todo esto, ¿sí? Vamos a entrar de lleno a la depresión, ¿sí? ¿Qué es la depresión en adolescentes? La depresión en una frase la podríamos, ¿sí? Poner como un exceso de pasado, ¿sí? Pero en el caso de los adolescentes, es un problema de salud mental, y en este punto, como mencionó Carlos, es un problema grave. ¿Por qué? Porque provoca un sentimiento de tristeza constante, una pérdida de interés en realizar todas las actividades cotidianas que tienen así, a su alrededor, y afecta la manera en el que el adolescente va creando su percepción acerca de todo lo que piensa, todo lo que siente, cómo se comporta, cómo hace, cómo ve la vida, ¿sí? Es el lente, imagínense una cámara para tomar fotografía, es el lente a través del cual están viendo la vida. Y es muy importante de qué está graduado ese lente, ¿ok? Entonces, y puede provocar lo más importante y lo que queremos evitar, problemas emocionales, funcionales y físicos. ¿Okay? Fíjate, bien importante esto que mencionas, Gaby, perdón que te interrumpa, pero como dices, jóvenes, o sea, el joven es un adulto en construcción. Siempre he dicho, el proyecto de los padres es entrenar a los hijos para convertirlos en adultos plenos. Creo que el objetivo más importante es que alcancen la plenitud. Todos los seres humanos buscamos algo, ser felices, es la realidad. Todo por lo que vamos nos genera una satisfacción. Y esa búsqueda de la felicidad, esa búsqueda de ese andar en el camino buscando la satisfacción, pues es donde precisamente nos perdemos a veces los adultos con los pequeños o con los jóvenes, porque hay hábitos que nos han llevado a esta construcción de un mundo totalmente fake, ¿sí? Oye, hay un mundo fake. La mercadotecnia, y no hablo de la mercadotecnia como ciencia, sino la mercadotecnia actual de cosas irrelevantes
que reemplazan tu capacidad de pensar y de actuar, nos ha llevado a una crisis de creatividad. Hoy en el mundo hay una crisis de creatividad y esto se tiene por estudios de universidades a nivel mundial. Y esto es bien importante lo que mencionas, porque a los pequeños les hemos cambiado el chupón y hemos construido un chupón más largo, ¿verdad? Porque cuando estaba el niño pequeño no lloraba y ponle el chupón para que ya no llore, ¿verdad? Ahora el chupón le dice, dale el celular, ponle algo ahí que vea y que ya no llore el niño, ¿no? Pero ese chupón no se lo quitan nunca, se queda yo he visto niños desde poco un año de edad, ya traen el celular y lo saben manejar. Y a veces al principio decíamos, mira qué inteligente el niño lo sabe manejar. No, no es inteligente, es que el cerebro funciona y el aparato ha sido diseñado para que interactúe con la parte de retroalimentación positiva con el cerebro. Pero hemos creado un problema. La única retroalimentación positiva que tiene el ser humano en la infancia, y por mucho en la infancia, es un dispositivo móvil. Esto ha dejado de lado el contacto humano, esa parte que decimos, oye, para la felicidad, las habilidades sociales ya no salen en los niños, no, nos quejábamos antes, a mi mamá se quejaba porque no me podía meter a la casa, ¿sí? Y ahora se quejan las mamás porque no los pueden sacar de la casa, incluso llegan a los 30 o 30 y tantos y no los pueden sacar de la casa, ¿no? Se convierte en un problema más crónico. Pero precisamente creo que este conjunto de hábitos, los hábitos de dejarlos desvelarse, los hábitos de dejarlos en redes sociales, los hábitos de que utilicen demasiado los juegos estos que ¿cómo se les llama? Pues sí, los juegos virtuales, la poca socialización y sobre todo la poca interacción familiar, la dinámica familiar. ¿Sí o no, Gaby? La dinámica familiar ha cambiado. Ya no es la misma dinámica familiar que nosotros tuvimos cuando éramos pequeños. En mi casa, el más pequeño, y en mi caso me tocó a mí, pues yo fui el coyotito de la casa, pues siempre era al pequeño el que ya le tocaba ir por los refrescos, le tocaba ir por las tortillas, le tocaban los mandados, y sabías que era tu rol, ¿no? Y había roles por edades. Pero esta dinámica ha cambiado mucho. Ahora los papás les hacen los mandados a los niños. Ahora, si el niño se le olvida algo, el papá lo resuelve, y hemos dejado de actuar o hemos dejado de influir en la responsabilidad de nuestros hijos. Eso ha afectado mucho. Y yo creo que un pedacito de esto es lo que lleva a la depresión, ¿no? Lleva a la depresión porque esa pérdida de incentivo, esa pérdida de interés por vivir, esa pérdida por el deseo de hacer, los lleva cada vez a la depresión, sin dejar de lado que tenemos un conjunto no un conjunto, sino que vivimos en un contexto en donde conversamos con distorsiones cognitivas, que constantemente magnificamos, generalizamos, etiquetamos las cosas y nosotros mismos nos impedimos la oportunidad de explorar nuevas vías, nuevas alternativas. Por lo tanto, se va perdiendo ese deseo de vivir, ese deseo de seguir. Y ahorita veo que Alejandra Bobadilla dice, conozco niños entre 9 y 11 años que me han dicho, ya no quiero vivir. Ale es psicóloga y me llama mucho la atención. Un saludo, Ale, hasta la Ciudad de México. Pero me llama mucho la atención, oye, niños de 9 y 11 años que ya tienen pensamientos suicidas, han perdido el deseo de vivir. Es doloroso. Entonces es bien importante este tema, y como mencionas, la depresión es un problema de salud, pero no tenemos que confiarnos a medicar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad, Gaby? Entonces, pues síguenos contando, porque se está poniendo bien padre esto. A lo mejor hasta voy a decir como dice alguien por ahí en las redes, váyase por su cafecito, su té, siéntese, porque esto se está poniendo re bueno. Muy bien, sí, vamos a seguir porque sí es un tema muy interesante y sí, claro, todo lo que mencionas obviamente detona en una depresión. Vivimos en una sociedad totalmente diferente, en un mundo diferente al que nosotros nos tocó vivir, y ahorita les voy a dejar algunas frases que nos van a sacudir un poquito la cabeza, ¿ok? Y bueno, ¿qué síntomas son aquellos de una depresión? ¿Cómo puedo saber si mi hijo, sí, es solo parte de esta generación que están enfrascados, como bien dices, en la niñera mágica, que es el celular y toda la tecnología, o si estamos hablando de una depresión como tal, ¿sí? Primero son sentimientos de tristeza,
tristeza, ¿sí? Como que nada los llena, ¿ok? Y de repente algo no les sale bien y hay una frustración o sentimientos de ira, ¿sí? Donde esa intolerancia a que algo no salga como yo quiero que salga, ¿sí? No lo puedo gestionar. Sentimientos de desesperanza o de vacío. Desde el punto de vista emocional, encontrar ese origen en un vacío, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas causas, pero es esa falta de, ¿sí? En un adolescente está muy ligado a la comunicación con los papás, ¿ok? El sentido de pertenencia con los amigos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Sienten una apatía por actividades cotidianas, familiares, con los amigos. Oye, te invitaron a un 15 años. No, gracias. Oye, y la apatía dentro de una escala de frecuencia, sí, que es como todo esto de la energía, la apatía está todavía más abajo de nivel, sí, que el coraje, que la ira, que la tristeza. La apatía es de lo último, es la que tiene la menor frecuencia. ¿Sí? Entonces, cuando una persona es apática, perdón, ante todo lo que le pasa en la vida, estamos hablando de un síntoma inequívoco de depresión. Culpa, sienten mucha culpa, ¿sí? Porque su atención está en todo lo que ha sucedido en un pasado, ¿sí? En esos fracasos, en eso que no pude tener, en esas frustraciones, ¿sí? Entonces hay eso, me autoculpo, ¿sí? De todo eso que no pude hacer o que no sucedió como debía de suceder. ¿Sí? Autoestima baja, obviamente, ¿sí? Sensibilidad extrema al rechazo, al fracaso y excesiva necesidad de aprobación y reconocimiento. ¿Ok? Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones, recordar cosas. Por eso un niño con una depresión sí va a estar muy ligado a su desenvolvimiento académico que va teniendo, va bajando ese nivel académico, ¿ok? Porque no se pueden concentrar o enfocar en esta parte académica, porque la parte académica para aprender se requiere energía, ¿sí? Y una persona o un joven deprimido no la tiene, por eso esta parte va bajando. Sensación continua de que la vida y el futuro son sombríos y desalentadores. Entran en esa apatía donde todo lo que yo veo hacia adelante, ¿qué caso tiene vivir? Mañana va a ser lo mismo y no me gusta, ¿ok? Y pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. Sí, como dice Ale, como nos comenta, hay niños que a los 9, 11 años ya no quieren vivir. Imagínense lo que está viviendo, lo que se está imaginando que puede pasar en un futuro, para que eso me dé tanto terror que no quiero llegar hasta allá. ¿Okay? La parte física pueden presentar lo que es cansancio, pérdida de energía, insomnio o duermen demasiado todo el día, cambios en el apetito, si no hay una buena alimentación porque no les da hambre. Llegan al punto del consumo de alcohol y drogas porque eso genera que los neurotransmisores que dan placer pues se activen un poquito, ¿sí? Pero a la larga este tipo de consumo pues es un círculo vicioso que me va a hundir más en la depresión. Pueden presentar dolores de cabeza, ¿sí? Y pueden incluir, por ejemplo, en el colegio o en la escuela, oiga, se sintió mal, hoy ya tuve que mandar a la enfermería, y que esto es un síntoma de, hey, aquí estoy y necesito ayuda, pero no lo entendemos de esa manera. Aislamiento social, obviamente, ¿sí? El mal rendimiento, autolesión, ¿sí? Cuando ya son casos más graves, entonces se empiezan a autolesionar, marcas, ¿sí? Quemaduras, perforaciones excesivas, a edad temprana empiezan con todos los tatuajes, pero es un síntoma de autoflagelación que están haciendo. Y obviamente plan suicidio o intentos de suicidio, pues son causas inequívocas de una depresión. ¿Okay? Oye, y Sí. perdón que te interrumpa, pero incluso las conductas del uso, yo no puedo hablar todavía, o sea, hay que entender cuando los jóvenes empiezan apenas a explorar el uso de sustancias, como el alcohol o algunas otras sustancias, a cuando ya es un abuso de sustancias, pero cuando ya vemos que empiezan a explorar sustancias o cuando hay un abuso, creo que también es un síntoma muy marcado, es un warning Claro. de baja autoestima
y de un cuadro de depresión que debe tratarse de raíz, ¿no? Que debe el papá apoyarse con un experto. Así es, y como mencionábamos ahorita, así como la depresión se está normalizando, el consumo de sustancias tóxicas, los papás lo están normalizando, porque estamos ante la generación de los papás de que vivan lo que yo no viví, ¿sí? Entonces, que experimenten, no pasa nada, eso ya la van a legalizar, no importa, ¿sí? Pero no hay una estructura para esto, ¿no? Entonces, eso definitivamente es un warning para decir, algo está sucediendo para que tu hijo necesite esta parte. Puede ser curiosidad, pero cuidado. Es como igual el alcohol, ¿sí? Todo esto necesita una estructura y ahorita vamos a ver una figura, ¿sí?, de seguridad que tengan ellos. ¿Okay? Sí, definitivamente. Entonces, ¿cuáles son los detonadores que pueden llegar a una depresión? Bueno, el famoso bullying, la presión en los compañeros, ¿sí? Algo que me está molestando y no sé cómo, no tengo las herramientas para defenderme, ¿sí? Me están molestando, me pegan y luego llego a casa y me dicen, ¿por qué no le pegaste? Yo muy probablemente porque no se me ocurrió, mamá. Entonces tenemos ahí un conflicto donde no sienten el apoyo en casa para resolver esta parte, ¿sí? Y bueno, en la escuela pues no tengo las herramientas y no me puedo defender, ¿va? Las expectativas académicas, sí, se está manejando mucho ahorita con toda la educación, sobre todo la educación privada, que es en exceso económicamente alta. Entonces, las famosas becas, ¿sí? Yo no digo que esté mal, pero hay niños que se presionan demasiado, ¿sí? Porque la expectativa académica en ellos es tan grande que se sienten incapaces de hacerlo, ¿sí? Y no es porque no sean inteligentes, sino como lo dijimos, ahorita en esta etapa, ¿sí? Están madurando toda esa parte, ¿ok? Y los papás es, tienes que sacar 10 y la beca porque no te lo puedo pagar y entonces toda esta parte. Entonces las expectativas académicas es importante y también obviamente hay adolescentes perfeccionistas, ¿sí?, que no permiten no tener una buena calificación. ¿Okay? Los cambios físicos en sus cuerpos, ¿sí? Esta parte de que vamos cambiando de ser niño, ¿sí?, a adulto, esta parte biológica del cambio, muchos adolescentes no la pueden integrar, no la saben integrar y a final de cuentas esto emocionalmente se ve como un duelo, porque entonces estoy dejando esta parte que era del niño, es una pérdida, ¿sí? Tanto de lo que yo veo, mi reflejo en el espejo, ¿sí? De cómo me siento, de cómo me ven, ¿sí? Y lo más importante, de cómo creo que me ven los demás. Y entonces me empieza a importar demasiado el juicio de los demás hacia mí. ¿Ok? Fíjate, aquí hay un punto bien importante que mencionas, los cambios físicos. Yo he escuchado historias, o papás me han comentado que sus hijos dicen, yo no quiero crecer, estoy muy bien así como estoy, a mis 8, a mis 10 años, así me quiero quedar. No, pues yo también, ¿verdad? Pero no se puede. Y estos cambios físicos, este crecer que es parte natural, no se puede detener. Y esto puede causar mucha tensión y llevarlos por ende a la depresión, ¿verdad? Así es, definitivamente esta parte de no aceptar e integrar, ¿sí?, esto, y entonces como papá, esa es nuestra función, es ser el guía y explicar esta parte, que es un proceso natural, pero claro, cuando somos niños tenemos un beneficio, ¿sí? Y hay niños que ven esa parte de, no, es que yo no quiero crecer porque va a pasar esto y yo estoy muy a gusto acá, ¿sí? Entonces todos nos queremos quedar en un lugar donde tenemos beneficio. ¿Sí? Y eso es parte de este crecimiento en los adolescentes. ¿Ok? Y más los hijos que no son los primeros, ¿sí?, que ya tienen hermanos que son adolescentes y observan y dicen, no, gracias, estoy muy bien de esta manera. ¿Sí? Es donde pasa eh, muy constantemente este ejemplo. La falta de una figura de autoridad. Esta es una parte muy importante. Como te mencionaba ahorita, hay papás que tengan lo que yo no tuve y entonces confundimos esta parte de darles su espacio, su independencia y libertad, ¿sí?, con darles todo lo que yo no tuve sin límites y acuerdos, que es muy importante. Un adolescente necesita sentir la seguridad, ¿sí?, de que sí voy a experimentar, pero va a haber alguien que a lo mejor me dice, o me va a cachar de perdido si algo pasa. Y cuando no existe esta figura de autoridad, ¿sí?, son inseguros, tienen baja autoestima,
y bueno, como ya dijimos, pudiera conllevar a una depresión, definitivamente. Vacíos emocionales. Esta parte es algo que veo en el día a día con los pacientes, ¿sí? Padres ausentes, ¿sí? O papás que están físicamente en casa, pero no están emocionalmente con los hijos, ¿sí? Papás o mamás. Obviamente es ahora muy común que tanto papá como mamá salgan a trabajar, ¿sí? Pero la parte de que vemos del tiempo de calidad, del cómo estás, ¿sí? No se lleva con los hijos, ¿ok? No es que esté mal que ambos trabajen, al contrario, qué padre, porque es un ejemplo para los hijos, pero esa parte emocional es la que tenemos que cuidar, ¿sí? Ese lazo. La incapacidad de comunicarse. Oye, mamá, yo creo que, ay, hijito, estoy súper ocupado, ahorita no. Eso no es importante. Ah, espérame, nada más termino de mandar esto y ahorita te hago caso. ¿Sí? Esa parte de le cerramos las puertas para que ellos se puedan comunicar. ¿Ok? La necesidad, obviamente, de ser escuchados. ¿Sí? En la adolescencia, ¿sí? Como la misma palabra lo dice, adolecen de toda esta parte. ¿Sí? Entonces, están levantando la mano para pedir ayuda, ¿sí? No te lo van a decir tal vez porque a lo mejor no saben ni siquiera cómo decirte que necesitan algo. O la experiencia les dice que ya intentaron pedirte ayuda y les cerraste la puerta. ¿Okay? Entonces los adolescentes necesitan ser escuchados y es algo súper importante. La necesidad de pertenencia, ¿sí? Por algunas inseguridades que tienen los chicos, no se atreven a poder, ¿sí? Entrar en un grupo. Y si en casa no me enseñaron a cómo comunicarme, ¿sí? Cómo este reflejo se va a ver, ¿sí? Cuando estén en la escuela o en algún otro grupo, ¿ok? Y obviamente la falta de reconocimiento. Es que me fue súper bien en la escuela, es que es tu obligación, ¿no? Es lo único que tienes que hacer, ¿sí? Y entonces esa falta de reconocimiento les va disminuyendo su autoestima. Entonces, esos son detonadores, ¿sí? Que podemos tener para una depresión. Y bueno, la otra parte, ¿sí? Que puede ser que un adolescente tenga depresión o ansiedad o ambos. La ansiedad como tal actúa como una alarma para el cerebro, ¿sí? Esa es la parte que nos dice, cuidado de cruzar la calle, hay que comer, hay que dormir, esa es una parte buena, ¿ok? Pero cuando nos enfrentamos a un peligro, esa alarma se activa para pedirle al cuerpo que nos autoproteja. Cuando llega a ser un problema, cuando llega a ser el trastorno de ansiedad, ¿sí? Cuando esa persona, ¿sí? Solo aquí en mi imaginación pienso que en ese futuro hay peligro, hay miedo, es que voy a ir a la escuela y de seguro me va a pasar esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y entonces entran en esta parte donde el cuerpo los autoprotege con síntomas de ansiedad. Ellos necesitan llegar a un lugar seguro, que por lo general los chicos ansiosos, un lugar seguro, ¿sí? En la mayoría es su cuarto, su espacio. Entonces, y más ahora en pandemia, yo tengo muchos casos que detonó ahora la pandemia precisamente porque, que era lo que nos decían en todos lados, cuidado, salir es peligroso, te vas a contagiar, el cubrebocas y entonces no, ¿sí? Y hay niños y adolescentes que esta parte de los 2 años la pasaron en casa, como les decía ahorita, con este beneficio, que todo está bien en casa, ¿sí? Y ahora al salir empieza el síndrome de la cabaña. Afuera hay peligro, mi casa era la más segura y empiezo con esa ansiedad, ¿ok? Entonces, la ansiedad, los síntomas, ¿sí? Son físicos, o sea, lo que siente una persona con ansiedad, un joven, son reales, son físicos, sí los está manifestando, pero son detonados solo por un pensamiento. No es real, sí, que afuera me están asaltando en este momento. Puedo tener una crisis de ansiedad porque es real, tengo aquí el peligro. Pero la mayoría de los jóvenes en este momento lo que tienen es un pensamiento de que afuera puede haber un peligro. Y los síntomas más frecuentes son mareos o dolores de cabeza, trastornos estomacales, ¿sí? Porque aquí es donde impacta, ¿sí? Todo eso que me estoy imaginando. La transpiración, la taquicardia, los temblores, estoy sudando frío, dificultad para dormir, manifiestan mucho insomnio. Tensión muscular, ¿sí? Por este estrés, porque obviamente tener miedo e incertidumbre me genera estrés, entonces
tensos totalmente, ¿sí? Sobresalto fácil. Oye, hijo, ay, me asustaste, no me hables así, ¿ok? Y dificultad para respirar. Todo esto lo manifiestan, lo sienten y es real lo que están sintiendo, ¿sí? ¿Qué hacemos los papás? Ah, ya, mijito, ya bájale, o sea, no pasa nada, qué chiflado, ¿sí? En ese momento está sucediendo esa crisis de ansiedad y no hay algo biológicamente, por ejemplo, que les esté impidiendo respirar, pero es a través de ese pensamiento que mi cuerpo me está autoprotegiendo, ¿ok? Eso es un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. En cuanto a los otros síntomas, es temor constante por la seguridad de las personas, ¿sí? Por ejemplo, mamá, es que no salgas, te puede pasar algo. Papá, ten cuidado al manejar porque, oye, vamos a viajar, es que no se vaya a caer el avión. Entonces es constantemente estoy pensando que algo malo me va a pasar. ¿Sí? Comportamiento obviamente dependiente de los adultos. No, no puedo salir sola, acompáñame, no me dejes sola, esto. Dificultades para concentrarse o relajarse porque los pensamientos negativos abundan. ¿Sí? Irritable, ¿sí? Porque están en tensión, no duermen, no comen bien, obviamente están irritables. Pensamientos autocríticos sobre lo que podrían estar pensando los demás. Es que si voy y luego van a decir que estoy muy delgado, que estoy pasada de peso y que si estoy bajita y que si estoy alta y que si no puedo hablar, que si puedo hablar, ¿sí? Todo lo que los demás van a pensar acerca de mí, ¿sí? Ahí obviamente baja autoestima. Y falta de deseo para socializar, ¿sí? No, o sea, eso de estar donde hay mucha gente, para ellos es un detonante mayor de una crisis de ansiedad, ¿ok? Muy bien, entonces, lo primero con esto era ver de qué estamos hablando. ¿A qué me refiero yo con la depresión y ansiedad? ¿Qué es eso? No es una chiflazón, o sea, no es así como que, ay, la niña ahora lo agarró de moda, está en la moda de que es que tengo ansiedad. Cuando vemos este tipo de síntomas, son síntomas reales y tenemos que poner atención, ¿sí? El chico está levantando la mano, ¿ok? Y en estos dos casos es importante el rol de los padres, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque somos su puerto seguro, ¿sí? O eso debemos de ser, su puerto seguro, ¿sí? Y entonces, aunque no pareciera lo que está pidiendo el adolescente es ayuda, solo que no sabe cómo hacerlo. Recuerden lo que dijimos, está en una etapa de crecimiento y maduración, ¿ok? Como padres no podemos permitirnos tenerles miedo a los adolescentes, ¿sí? Por temor a la rebeldía, a que se vaya, a que tome un mal camino, etcétera, ¿sí? Es que está pasando esto, ¿cómo lo abordo? No, es que luego si está muy irritable y si se enoja y si hace algo, ¿sí? Somos los adultos que no se nos olvida. Los adolescentes adolecen ¿de qué? De atención emocional, de seguridad y aunque no lo crean, de límites y acuerdos, de reconocimiento y de respeto. ¿Sí? Los adolescentes no están chiflados, no son rebeldes, no están locos, no son terribles, ¿sí? Adolecen de todo esto, ¿sí? Pero es que no quiere siempre quiere que le dé permiso. No, ellos necesitan límites para sentirse seguros, acuerdos, ¿ok? Ya no eres un niño si puedes ir bajo estas condiciones que se respetan, ¿sí? Ellos necesitan sentirse valorados, sentirse seres humanos. ¿Sí? Entonces, los papás creemos y queremos que los adolescentes automáticamente sean adultos de microondas. ¿Sí? Ay, mijito, ya estás grande, ya no estás para esas cosas, por favor, ya. ¿Sí? Madura, por favor. ¿Sí? Eso, ¿qué es lo que hace? Detonar lo que ahorita dijimos. ¿Sí? No se siente valorado, no se siente reconocido, no se siente escuchado, no siente respeto hacia él y todo eso genera depresiones y ansiedad. ¿Sí? Muy bien. Los tipos de papás, ¿sí? Que tenemos, pues bueno, eso también ayuda un poco como detonador para estos síntomas. Los papás autoritarios, que son exigentes y poco receptivos. Aquí tienes que sacar 10 y saber cómo le haces, ¿sí? Así son mis reglas y se acabó. Cuando tengas tu caso, a ver qué haces, ¿sí? Bajan autoestima, ¿sí? No respetan, no valoran, no reconocen.
Padres indiferentes y negligentes, pues, son poco exigentes y poco receptivos. No hay una comunicación, no te exijo, te dejo que haga lo que te dé la gana, y entonces, sí, pues los hijos construyen su propio esquema, obviamente. Y los papás permisivos o sobreprotectores, ¿sí? No es que yo lo cuido bastante, no lo dejo que salga y que mira, que no veas y esto, pero la sobreprotección es una forma de violencia, ¿sí? Y entonces estamos criando a hijos dependientes emocionalmente. Y claro, con papás sobreprotectores existen muchísimos hijos ansiosos y depresivos. No los dejan ser, no los dejan madurar, no los dejan crecer. ¿Sí? ¿Cuál sería un esquema un poco más viable y flexible para los hijos? Ser un papá democrático y responsable, perdón. ¿Sí? Son papás que son exigentes porque pongo límites y acuerdos, pero tengo una comunicación contigo. Sé lo que le pasa a mi hijo, sé quiénes son sus amigos y a dónde va a ir, sé sus gustos, ¿sí? El color que le gusta, aunque no se sepan toda la historia del famoso anime que anda ahorita, pero sé que le gusta este anime a mi hijo, sé que el grupo de moda de mi hija es este, estoy al pendiente, ¿sí? Escucho conversaciones, sé con quién habla, qué hora se durmió, qué está viendo, ¿sí? Esa parte de ser un papá democrático y responsable es lo que necesitan nuestros hijos. Y probablemente nosotros tuvimos algún otro tipo de papá, pero ¿qué estamos haciendo? Repetir o reparar ese esquema. Entonces necesitamos ser como padres los adultos que necesitábamos cada uno de nosotros en nuestra adolescencia. No el adulto que queríamos. Ah, es que mi papá era muy exigente y yo necesitaba a alguien que me diera chance. No. El adulto que necesitábamos en ese momento. ¿Sí? Que es diferente. Ese es el papá en el que nos tenemos que convertir. ¿Sí? No en el papá buena onda, que bueno que el hijo haga lo que sea. Porque entonces después, sí, cometemos el error de que los papás son permisivos, como decía ahorita Carlos, los papás vamos y les hacemos todas las cosas a los hijos para ayudarles, y los niños en qué se convierten, o los hijos, en hijos tiranos, ¿sí? Se voltean ahí los papeles. Muy bien. Como prevención, ¿qué podemos hacer, qué puedo hacer yo como papá para prevenir depresión y ansiedad en mis hijos? ¿Sí? Primero, ¿en dónde me encuentro como papá? ¿En qué parte de la relación padre-hijo o madre-hijo, ¿sí? Está esa parte negativa o que no está tan padre? ¿Sí? Tenemos que saber en dónde estoy. No, si yo soy bien buena onda, si siempre los cuido. Vamos a observarnos, vamos a tomarnos una pausa y decir, sí, en esta parte creo que tengo una falla, ¿sí? Eso es lo primero, ¿sí? Prepararnos, investigar, leer, documentarnos, buscar apoyo de un profesional, tomar este tipo de pláticas y talleres, ¿sí? Conocer. No tenemos una guía para papás, pero como bien dijo Ana María Mendoza, en SEDI tienen algo muy parecido a eso. ¿Ok? Entonces, esta parte sí es buscar apoyo. Nadie nacemos sabiendo ser padres como tal. ¿Sí? Entonces, busca. ¿Sí? La generación de ahora no es igual a la que nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces, tenemos que documentarnos y estar un paso adelante de los chicos. No podemos ser papás que solo veamos este pedacito. El ejemplo arrastra. ¿Sí? Hijo, no fumes porque es malo, y el papá no deja de fumar todo el día, ¿sí? Hijo, tienes que ser responsable, ¿sí? Y entonces, ¿sí? El papá no va a trabajar un día por cualquier cosa no válida. Entonces, el ejemplo arrastra. Si yo quiero un hijo responsable, yo tengo que empezar siendo un papá responsable. ¿Sí? Si yo quiero que mis hijos hagan actividad física, yo tengo como papá que hacer actividad física. ¿Ok? Entonces, el ejemplo, los hijos nos observan. ¿Ok? Muy bien. Vamos a desarrollar actitudes positivas en el trato de los hijos. ¿Sí? Reconocerlos, valorarlos, escucharlos, comunicar, interesarme por él, preguntarle, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Cosas. Y hasta ahí terminó la conversación. ¿Sí? Hay que interesarnos en las cosas de los chicos.
¿sí? Interesarte en los sueños, en sus hobbies, en sus planes, en sus amigos, qué le gusta, qué quisiera hacer. Reconocerle sus logros. Papá, saqué 8 en matemáticas, ya me estoy, ¿por qué padre? Vamos por más, que tú puedes, sí, reconocer todos los logros que van teniendo. Acompañarlo en los días tristes, porque todos tenemos días tristes, los adolescentes más. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Solo necesitas desahogarte, llora, aquí estoy. ¿Sí? Acompáñalo, no le resuelvas, acompáñalo. Ayúdalo a hacer esa introspección con él mismo. Apóyalo en su gestión emocional, ¿sí? Ayúdalo a cómo ver sus emociones, cómo gestionarlas, qué hacer con ellas, ¿sí? Fluir en cada una de ellas. La película Intensamente está recomendada para toda edad y para todos los adolescentes y papás. ¿Ok? La comunicación asertiva. No solo es, si es que yo hablo todos los días con él, pero lo criticas, le dices, no lo dejas hablar, solo le dices lo que tiene que hacer, no te interesas, eso no es una comunicación asertiva. Y comunícate con tu hijo. ¿Sí? No olvides que el adulto eres tú. Es que no puedo con él, de veras, a ver, límites de acuerdo. Si no entendí de una manera, vamos a buscarle por otra, pero el adulto, que no se nos olvide que somos nosotros. ¿Sí? Ámalo incondicionalmente y en libertad. Eso es lo que te tiene que mover y motivar para poderle buscar el lado al hijo. No todos los hijos son iguales, ¿sí? No todos son iguales. Entonces tenemos que buscarle el lado al hijo, parado desde tu más profundo amor que tienes por él. Y vamos a criar hijos independientes. Acuérdense que los mejores papás son aquellos que los hijos los van necesitando cada vez menos. Quiere decir que hiciste un buen trabajo. ¿Ok? Entonces, basado siempre en el amor. Muy bien. Herramientas. Sí, si tus hijos, alguno de tus hijos está teniendo alguno de estos síntomas que mencionábamos, tanto de depresión como ansiedad, lo primero que tienes que hacer es ser comprensivo y paciente con su proceso. ¿Sí? No trates de jalarlo, no trates de regañarlo. Ya, mijito, ya que se te pase, ya, porque tienes mucho tiempo depresivo, ya. ¿Sí? No. Sé comprensivo y paciente. ¿Sí? Acabamos de ver, esto es un problema que puede detonar en algo grave. Aliéntalo a hablar, a esa comunicación, desde la paz, no desde el regaño. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres resolver en este momento, hijo? ¿Sí? Dale su lugar. ¿Sí? Para que él te pueda tener esa confianza. Escúchalo activamente, ¿eh? No solo lo regañes ni le resuelvas. Tal vez él solo necesita desahogarse, no que le resuelvas la vida. ¿Ok? Y obviamente es recomendable, porque no tiene nada de malo, acudir con un profesional, no solo al hijo. Aquí está, llegan papás, es que arréglamelo porque no sé qué tiene, está depresivo, no sale de su cuarto, arréglamelo por favor. ¿Sí? Ambas partes tienen que acudir a un profesional y no porque todos estemos mal, todos necesitamos, ¿sí? Vernos desde un punto de vista externo para ver en qué parte, qué tornillito, ¿sí? Está fallando. ¿Okay? O ustedes abren el cofre de su coche cuando está fallando, ¿sí? Dicen, ¡ay, aquí está! ¿Sí? No todos sabemos de todo, entonces acudir con un profesional siempre está. Y entonces hay que recordar que los hijos no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre feliz o unos padres felices. ¿Sí? Esto es lo que necesitan nuestros hijos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta parte es importantísima. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro, ¿sí? Y tenemos que observar. Cuidamos más al coche que a los hijos a veces. Sabemos qué le duele, qué le cambió, cuándo le toca el mantenimiento. Y a veces te preguntan, ¿y tu hijo cuándo cumple años? Ay, pues creo que es de agosto. A ver, espérame, no me acuerdo. ¿Hacía calor o hacía frío? ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante. Tenemos que estar más comprometidos con los hijos. Pues excelente, Gaby. Excelente ponencia y muy padre lo que nos has contado. Mira, quiero también aprovechar para comentar, Luli González desde Guanajuato nos dice, es muy triste comentar que varios alumnos de secundaria ya han tenido intentos de suicidio, y sí, es parte de lo que estamos comentando. Pat Villanueva desde México, de la Ciudad de México, nos dice un aspecto importante en función de la adolescencia es realmente conocer y entender el proceso
Y eso no siempre es considerado por los padres y maestros, lo cual conlleva a que se haga un mal manejo de esta etapa de transición. Ojalá se derribaran las etiquetas que señalan que es una etapa problemática y difícil per se. Sí, la profecía autocumplida, ¿no? Decimos la adolescencia es difícil y bingo, no la aplican, es difícil porque nosotros mismos como adultos las construimos. Norma Paitán nos manda un saludo desde Lima, Perú. Un saludo hasta allá, Norma, un gustazo que nos estés escuchando y viendo. Y la verdad es que pues es un tema extraordinario. Si hay alguna duda, alguna pregunta o comentario de la audiencia, lo pueden hacer con toda confianza. Igual también los invito a quienes nos vean en diferido, porque esto está quedando grabado dentro de la plataforma Facebook, en nuestra página lo verás grabado. Puedes hacer preguntas ahí mismo, o bien a partir de hoy a las 10 de la noche lo verás publicado en nuestro canal de YouTube, y también a través de nuestro canal de YouTube nos puedes contactar. Aquí están los datos para contactar a Telma Rodríguez, su correo electrónico, su cuenta de Facebook y su contacto de WhatsApp. Si tienes alguna duda con este tema y quieres profundizar y contactar a Gaby, a Telma, pues bueno, ponte en contacto con ella a través de los datos de redes y WhatsApp que te comparte a través de esta presentación. Pues muchas gracias, Gaby, por esta gran ponencia. Y discúlpame, yo creo que voy a confundirlos, Telma, Gaby, no. Pero muchas gracias, Telma. Gracias por este tema. Vamos a seguir invitándote, porque realmente que este es un tema muy interesante y muy necesario de seguir abordando para dar recursos a los padres de familia y apoyarlos a que puedan guiar una adolescencia saludable con sus hijos. Mira, aquí tengo a Susana Caudmund. Dice, y estar para escuchar, no importa que estemos haciendo, dejar todo para escuchar una vez que decidan hablarnos. Sí, definitivamente, cuando nos hablan nuestros hijos hay que prestar mucha atención, estar con ellos, realmente aprender a disfrutar el momento, ¿no? El estar aquí y ahora, que incluso el mindfulness nos aporta como una herramienta de aprender a estar presentes. Berenice Cruz Villalobos, buenas tardes. Creo que hoy en día la depresión es bastante en varios chicos debido a la pandemia. ¿Cómo podemos ayudar como docentes para ayudarlos a enfrentar la nueva realidad? Pues definitivamente me dice, mira, yo creo que ese va a ser un tema fenomenal para trabajar recursos para la docencia, para ayudarnos a enfrentar la nueva realidad. Eso es algo muy importante. Yo creo que sí nos lo llevamos para tocar ese tema, Veré. Está muy interesante. Y Ana María Mendoza Suárez dice, Gaby, saludos, un gran tema que nos das y gracias por compartirlo. Pues muchas gracias a todos por estar en contacto. Nos llevamos de tarea, ver ese tema de trabajar recursos para los docentes, recursos para trabajar con los jóvenes en la nueva realidad. La verdad es que está muy interesante. Y Gaby, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. ¿Hecho? Claro que sí, muchísimas gracias a todos, y aquí pueden contactarme, y no dejen a la desidia y no dejen de escuchar a sus jóvenes, por favor. Vamos a detener la ansiedad y la depresión juvenil. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego, gracias.